Bueno, bendecido día para todos ustedes, amados que están ahí del otro lado. Pablo Modernel con ustedes a través de La Raíz, en estos estudios mesiánicos que venimos compartiendo desde el mes de abril y ahora estamos ya terminando octubre. 7 meses completos, tenemos ya más de 30 videos subidos al canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, para quienes me siguen en ese formato. Y por supuesto, estamos los viernes en vivo, saliendo por Tels TV, con Esteban Morales, del otro lado ahí en los controles, siempre estando en control, valga la redundancia, y después subimos esos programas y de modo tal que queden en el canal para que las personas los puedan disfrutar cuando les sea más conveniente. Esta semana se comunicó conmigo Rangel, un hermano que se llama Rangel, que lo conozco por Facebook. Si no me equivoco, es un hermano cubano o que vivió en Cuba, también en Pensilvania, Estados Unidos, y ahora, si no entiendo mal, está viviendo en Miami. Y él me hablaba de, bueno, que está en un 98% de acuerdo con cosas que yo planteo, es decir, no un 100% de acuerdo, pero que le ha sido de mucha bendición el programa. Y eso realmente me alegra mucho. Seguimos subiendo el número de suscriptores, estamos en 107 suscriptores, estamos en unas 3.000 vistas ya a lo largo bueno, con todos estos videos que hemos ido subiendo. Así que bueno, te animo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que subamos un video nuevo. Esto si me estás mirando por mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, podés comentar también y bueno, hacerme llegar inquietudes, preguntas, como Rangel me hizo llegar su devolución y otros hermanos lo hacen. Muy bendecido viernes entonces para los que estamos en vivo. Hemos comenzado la semana pasada un nuevo estudio, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un tema tan importante, tan trascendental para el cristianismo o el mesianismo. Cristianismo, mesianismo, cristiano, mesiánico es lo mismo. Las dos palabras se refieren al Christos, por eso cristiano, el término en griego, o al Mashiach, por eso mesiánico, el término en hebreo, pero tanto Christos en griego como Mashiach en hebreo significan lo mismo, el ungido. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Él es el ungido del Padre. Y Él es uno con el Eterno, es algo de lo que estamos viendo. En el primer programa vimos sectas o herejías, 16 herejías de los primeros tiempos, contra las cuales hubo que combatir. Muchas de ellas no entendían precisamente este punto de la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que podríamos llamar un ejad, como también me lo decía mi hermana Xiomara de Colombia, que también nos sigue, me hablaba ayer Xiomara por WhatsApp, y me hablaba de que a ella le gusta usar el término ejad, porque la palabra ejad, que es uno en hebreo, es una palabra que se usa, por ejemplo, cuando Dios crea a Adán y a Eva, y dice, ¿no?, en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán un ejad, una sola carne. Pero sin embargo, ese ejad, esa unidad, es de orden complejo, porque el varón es una persona y la mujer es otra persona. Pero cuando se unen en matrimonio hay un misterio ahí por el cual se vuelven una sola carne, pese a que son dos personas y siguen siendo ejad. Bueno, muy atinado el comentario de Xiomara, porque el Señor, la esencia del Señor también es un ejad, es un uno, el Señor es uno, como también lo dice Él en el gran llamado a Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor ejad es, el Señor uno es. Pero esa unidad de Dios, esa esencia única de un solo ser de Dios, no quiere decir que no sea una unidad de orden complejo. Así como cuando el varón y la mujer se unen y son una sola carne o un ejad, pero son dos personas, así también en la esencia de nuestro Dios tenemos la figura del Padre, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, lo que podríamos decir en hebreo Ab o Abba, Ben y Ruach HaKodesh. Y estas tres personas son ejad, son uno, pero son tres personas. Muy interesante la acotación de Xiomara, entonces desde Colombia también.
Nosotros dijimos la semana pasada que este estudio, bueno, es un estudio muy teológico, es un estudio donde va a haber muchas citas de la Biblia. Y Esteban, si nos vamos a la diapositiva número 5 en la presentación de PowerPoint, está un poco el esquemita que vamos a seguir a lo largo del estudio. Vamos a estar hablando hoy en este programa del ángel del Señor. En el programa siguiente ya vamos a hablar de la Mimra, el número 3, y probablemente nos dé para entrar en las fuentes del judaísmo y versículos que hablan de la divinidad del Padre y del Hijo, y el último programa estaría destinado a la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de acuerdo a versículos bíblicos. Pero hoy nos vamos a focalizar en el ángel del Señor. Este ser que aparece repetidamente en 11 textos por lo menos del Antiguo Testamento. Y la siguiente diapositiva precisamente tiene lo que es el término ángel en hebreo, palabra número 4397 en la concordancia Strong. Allí aparece escrito malaj, leído de derecha a izquierda, al revés diríamos, ¿no? En hebreo. Una mem, una lamed, una alef y una kaf sofit. Es una letra K, pero que al final de palabra suena como una J. Por eso se dice malaj en hebreo y no malak, aunque esa última palabra es una kaf, pero se pronuncia como una J, la J en español. Bueno, malaj es la palabra ángel en hebreo y significa despachar como delegado, mensajero, específico de Dios, ángel. También profeta, sacerdote o maestro, embajador, enviado, mediador. Miren todo lo que significa la palabra malaj o ángel en hebreo, que es un idioma muy conceptual y una sola palabra significa muchos conceptos. Entonces el malaj es el mensajero, es el ángel, es el mediador, es el profeta, el sacerdote, el maestro. Y cada vez que el Antiguo Testamento nos habla en estos textos que hoy vamos a estudiar, que hablan del malaj Adonai, el malaj Yahweh, el enviado de Dios, el enviado del Señor, el enviado de Jehová, el ángel de Jehová, está hablando de esto, de un ángel que es mensajero, que es profeta, sacerdote, embajador, mediador, clara alusión a nuestro Señor Jesucristo. Y en la siguiente diapositiva tenemos el listado de los textos que vamos a estar citando que nos hablan del malaj Yahweh, del ángel del Señor en el Antiguo Testamento y que son referencias a Jesús. Ya lo veremos. Génesis 16:8, Génesis 18, Génesis 22:1, Génesis 31:11, Génesis 48:15, Éxodo 3:2, Éxodo 23, 20 y 21, Josué 5, versículos 13 y 14, Jueces 2, versículo 1, Jueces 6, versículo 11 y Jueces 13, versículo 18. Muy bien, entonces mientras estamos acá con esta diapositiva que tiene estos textos, estos 11 textos que nos hablan de todas las veces que aparece en el hebreo la expresión el malaj Yahweh, el ángel del Señor, les voy a contar algo, les voy a decir que les dejo la diapositiva para que la vayan visualizando y atesorando estos pasajes en su corazón y tratando de guardarlos en su mente y en su corazón. Pero les digo que muchos son los pasajes de la Biblia que revelan cómo la naturaleza de Elohim, de Dios, es de orden complejo, como lo decía hoy al comienzo, hablando de lo que me decía mi amiga Xiomara de Colombia. Y el Génesis 1:1, por ejemplo, ya comienza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya aparece el término Elohim, que aparece 32 veces en 32 veces en 31 versículos en Génesis 1. Elohim, Elohim, Elohim. Bueno, el Señor ahí nos está queriendo decir algo. Y esta figura, por otro lado, del ángel del Señor, aparece en 11 pasajes del Tanaj o Antiguo Testamento y nos alumbra y nos ayuda a comprender esto de la unidad compleja de Dios. Vamos a ver entonces los 11 textos como están ahí en la diapositiva en orden cronológico diríamos, pero además el orden en el que están acomodados en la Biblia que tenemos hoy día.
a lo largo de 7 siglos aproximadamente, desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de los jueces, desde el 2000 hasta el 1300 antes de Cristo. Bueno, podés volver a mí, Esteban, ya, y vamos ahora a comenzar con el primero, ¿verdad? Génesis 16:8 es la primera referencia al ángel del Señor en un encuentro con Agar, la concubina de Abraham, el patriarca. ¿Se acuerdan que Abraham no podía tener hijos? Sara, su esposa, tampoco. Entonces, en un momento, bueno, dicen, quizá el hijo vaya a venir a través de mi concubina Agar. Porque se estilaba en aquel momento, ¿no? Año 2000 antes de Cristo, si tu esposa no te daba hijos, tú podías acostarte con la sierva de tu esposa para ver si a través de ella podías tener hijos. Y, en efecto, Agar queda embarazada y va a dar a luz a Ismael, de donde vienen los árabes hasta hoy día, ¿no? Entonces, en Génesis 16:8 es la primera vez que aparece el ángel del Señor y aparece en relación a Agar, la concubina de Abraham. Este término malaj, el término ángel en hebreo, incluye, como habíamos visto en la diapositiva cuando vimos de cómo se escribe en hebreo, a la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto, y que tiene que ver precisamente ya con la divinidad. Ya de por sí el término malaj en hebreo, al incluir la letra Aleph, la primera letra del alfabeto, nos lleva a Dios. Pero a este ángel que le aparece a Agar en el capítulo 16, Agar le dice, la concubina de Abraham le dice, entonces llamó el nombre de Yahweh que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Ella le está diciendo al Dios que con ella está hablando, al ángel que con ella está hablando, que lo identifica con Yahweh, acá Yahweh es Jehová, el nombre de Dios, el nombre impronunciable de Dios. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Génesis 16:13. Agar dice, tú eres Dios que ve, porque Agar estaba pasando una situación difícil, ¿no? Había quedado embarazada, pero se había alejado, porque Sara la echó, porque Sara le tenía celos, bueno, toda una situación complicada ahí. Y bueno, en medio de aquella situación, Agar en el desierto, humillada, se había retirado, se había alejado, estaba sola, embarazada, y bueno, Dios le habla, ¿no? Y Agar dice, tú eres el Dios que ve, tú no eres un Dios insensible. Pero Agar dice esto respecto a este Dios que ella ve con sus ojos, a este ángel que se le aparece ahí. Agar le está diciendo al ángel que él es Dios, el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, que vio su situación, que vio la humillación de la que había sido objeto por parte de Sara, esposa de Abraham. Ese Dios ahora la exaltaría a Agar al permitirle dar a luz a Ismael, que precisamente el nombre Ismael significa Dios oye, porque Dios vio, Dios oyó la necesidad de Agar. Y Dios le dice a Agar, no te hagas problema, porque, el hijo de la promesa es Isaac, el hijo que Sara va a tener con Abraham. Pero tu hijo Ismael va a ser padre de multitudes. Y de los ismaelitas vienen los árabes, que son millones y millones en el mundo hoy día. Muy interesante que aquí aparezca entonces por primera vez el ángel del Señor, esta referencia al ángel de Yahweh, al Malaj Adonai, al Malaj Yahweh, y que esta mujer dice, este ángel es Dios. Es decir, que no es cualquier ángel, porque ella lo reconoce como Dios a este ángel. Y tal es así que Agar, muy contra su voluntad, obedece a Dios, aun cuando no entienda por qué Dios le pide lo que le pide, porque el Señor le dice, volvé con Abraham, volvé con Abraham. Y ella obedece, como que agacha la cabeza y obedece, ¿no? Es decir, que también ella pudo percibir la divinidad del ángel, que era realmente como el Señor. En el pasaje, los nombres de Dios en hebreo son Yahweh o El. Yahweh, que es lo que traducimos como Jehová, y El, que es lo que se traduce como Dios. Y el ángel que es Dios no es Malaj Elohim, sino Malaj Yahweh, el ángel de Jehová, Malaj Yahweh.
¿tá? Como que el término Elohim, que es otra forma de referirse a Dios, que decíamos, no se usa en el texto hebreo indiscriminadamente. Y es interesante, ¿no? Se usa en algunas ocasiones. En este caso, el término usado en hebreo es Malach Yahweh, el ángel de Jehová, por así decirlo, ¿no? Uno podría decir, bueno, no usa el término Elohim cuando habla de la manifestación visible de Jesús, porque el ángel de Jehová es Jesús, porque ya lo estamos viendo. Si es un ángel al que Agar dice, tú eres Dios que me ve, y lo identifica con Dios, ese ángel es Dios. No es como otros ángeles que no pueden recibir adoración. El ángel de Yahweh, el ángel del Señor, recibe adoración. Es identificado plenamente con la figura divina, como si fuera un Dios, porque es Dios. Es una manifestación visible de Dios. Entonces, si en el término Elohim están incluidos Padre, Hijo y Espíritu Santo, evidentemente no podría decir el ángel de Elohim porque el Hijo está manifestándose en una forma diferente al Padre y al Espíritu Santo en este punto. El Hijo está manifestándose a los seres humanos como un ángel. Entonces es como, podríamos interpretar que por eso el texto dice el Malach Yahweh, el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, el Malach Yahweh, ¿no? Para referirse al Señor. Pero esto es una interpretación. El segundo texto es Génesis 18, es todo un capítulo allí de Génesis 18, cuando el mismo ángel, pero en la figura de tres hombres, de tres varones, se le aparece a Abraham, viene a su siervo Abraham, y alzó sus ojos y miró Abraham, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Abraham se postra ante estos tres varones y dijo, Señor, Abraham no les dice señores, les dice Señor, son tres, pero Abraham se refiere a ellos en singular. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Génesis 18, 2, 3. Y le dijeron, ahí está dicho en plural, como si fueran tres varones lo que le están hablando a Abraham, que eran tres, ¿dónde está tu mujer? Génesis 18, 9, ¿no? Esto es más adelante, ¿no? Es decir, son tres, pero es uno. Son tres varones y Abraham se postra delante de ellos y les dice Señor, como si fueran uno solo. Y estos tres varones, ¿verdad? En Génesis 18, 9, le dijeron a Abraham, ¿dónde está tu mujer? Ahí es como si fueran tres. Entonces, ¿son tres o es uno? Esto nos está hablando de la Trinidad, nos está hablando de la naturaleza compleja en esa unidad trina que hay en el Padre o triuna. No dice que uno dijo, sino que ellos dijeron. Por lo tanto, también uno podría pensar que hablaban a la vez o como si fueran uno solo. Y el versículo 10 continúa hablando de la respuesta que estos tres hombres dan. Entonces dijo, es decir que por un lado dice dijeron y después dice entonces dijo. Hay un constante juego, un constante fluir en todo el pasaje de Génesis 18, en plural y en singular. Dijo, dijeron. Son tres, pero Abraham se postra ante ellos y les dice Señor en vez de señores. Es decir, está todo este juego presente del 3 y 1, del 3 y 1, a lo largo de todo este capítulo de Génesis 18. Se repite lo mismo en el versículo 13. Entonces Yahweh, Dios, Jehová, Yahweh o Yahvé, les cuento también que, a ver, nosotros en nuestras Biblias tenemos traducido al español Jehová. Comúnmente pensamos que el nombre de Dios es Jehová. ¿Qué es ese nombre? Es el nombre impronunciable de Dios. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, y Moisés les dice a Dios, ¿y quién digo que me envió? Vos me enviás a mi pueblo para liberar a mi pueblo. ¿Y quién digo que me envió? ¿Quién sos? Y Dios le dice, yo soy el que soy.
Ese yo soy el que soy, en español, que también podría interpretarse o traducirse como yo seré el que seré, es Yahweh en hebreo. Es lo que después se traduce como yo soy, o Yahvé, o Jehová. Pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta cómo se pronunciaba ese nombre. Es el nombre sagrado de Dios, se conoce como el tetragrama, de tetra 4 en griego, porque es un nombre, y grama letras, porque son 4 letras. Yod, Hei, Vav, Hei, en hebreo, 4 letras. Esas 4 letras son consonantes, por así decirlo. En hebreo en realidad no hay vocales, pero bueno, a las vocales se les llama de otra manera, pero vamos a decir consonantes y vocales para entendernos. Entonces son 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei. Pero al no haber vocales, la única consonante que suena como una vocal es la Yod, que suena como una I. Pero después, Hei, Vav, Hei, y si entre medio no hay vocales, yo eso no puedo pronunciar eso, no sé cómo pronunciarlo. Lo veo escrito y no sé cómo pronunciarlo. Entonces, generalmente los catedráticos hebreos de mayor renombre dicen que se pronunciaba Yahweh. Seguramente el nombre sagrado de Dios se pronunciaba Yahweh. El tema es que los copistas en hebreo, como tenían mucho respeto por el nombre de Dios, en un momento empiezan a cambiar. Cada vez que aparece Yahweh o Jehová en el Antiguo Testamento, ellos lo cambian por el término Adonai, que significa mi Señor, y es uno de los títulos de Dios. Por eso en nuestras Biblias ahora hay versiones que en vez de poner Jehová, ponen el Señor o mi Señor. Ahora, ¿por qué Jehová? Bueno, esto en realidad es una intervención de la Iglesia Católica que lo que quiso fue darle sonoridad a las 4 consonantes, incluyendo en ellas precisamente vocales que aparecen en la expresión Adonai, que es mi Señor. Entonces de ahí surge Jehová. Hay quienes dicen que pudiera pronunciarse Jehová en hebreo. Hay una versión que dice que en hebreo debería de ser Jehová y no Yahweh. Pero la mayoría de los catedráticos dicen que es Yahweh. Bueno, dicha esta intervención, esta digresión, estamos hablando que en el versículo 10... Génesis 18:10, todo este texto donde está el ángel del Señor manifestado en 3 personas, de acuerdo a cómo se le aparece a Abraham. El versículo 13 de Génesis 18 dice, entonces Yahweh, o Jehová, Dios, dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Es decir que nuevamente los 3 varones le aparecen hablando a Abraham como si fuera uno solo. No dice, entonces uno de los varones le dijo a Abraham, o entonces los 3 varones le dijeron a Abraham. No, el texto hebreo dice, entonces Yahweh le dijo a Abraham. Entonces es lo mismo, Dios nos está dando el mensaje, que es lo mismo estos 3 varones que Dios. Y evidentemente esta es una figura de la Trinidad. Por eso, en las diapositivas, en la diapositiva número 8, tenemos a este ícono de la Trinidad que ya habíamos mencionado en la clase pasada, que es de un monje ortodoxo, ni católico ni protestante, porque la iglesia protestante todavía no existía, del 1300 a 1430, que fue cuando este monje vivió. Es decir, que es un monje ortodoxo. La iglesia ortodoxa se crea a partir del año 1000 después de Cristo, en una escisión, en una división con la iglesia católica. Fue la primera gran división del cristianismo. Y bueno, este monje ortodoxo, Andrei Rublev, aparece ahí su nombre en la diapositiva, que vivió entre 1370 y 1430, pinta este cuadro inspirado precisamente en este pasaje de Génesis 18. Estos 3 hombres que se le aparecen a Abraham y que son una referencia a la Trinidad, claramente. Ahí dice 1411 a 1425 porque serían los 14 años que Andrei Rublev se tomó para pintar este glorioso ícono de la Trinidad.
Y él decía, ¿no? Para que los hombres que contemplen la Santa Trinidad venzan el odio desgarrador del mundo. Les voy a decir por arriba la interpretación de los artistas respecto a esta pintura. La figura del medio, la figura central, sería nuestro Señor Jesucristo, con un manto azul, pero también con un manto rojo, tipo de la sangre. Y además ven que él tiene apoyada su mano sobre la mesa con dos dedos apoyados sobre la mesa, o dos dedos que se distinguen en su mano derecha, sobre la mesa, porque esos dos dedos están implicando el 100% Dios y el 100% hombre, la naturaleza 100% divina y 100% humana de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre este ser, que sería Jesús, ven que hay un árbol verde, que está siendo soplado por un viento y lo inclina hacia la izquierda. Ese árbol verde es una referencia al árbol de la vida, al árbol del bien y del mal, al árbol del huerto de Getsemaní y a la encina de Mamre o de Mamre, porque este texto de Génesis 18, estos tres ángeles que se le aparecen a Abraham en Génesis 18, esto sucede bajo la encina, bajo el árbol, así llamado encina, la encina de Mamre. Mamre era un lugar físico, geográfico, o Mamre. Bueno, entonces ahí toda una referencia a ese árbol, porque Jesús es el árbol de la vida, y nosotros lo vimos esto en el estudio Jesús el jardinero. Miren cómo se entrelazan los conceptos, ¿no? Y las verdades bíblicas. Entonces ahí la figura de Jesús. A la izquierda de Jesús, espero estarlo diciendo bien, porque yo, como soy un zurdo, me confundo con la izquierda y la derecha. A la izquierda de Jesús está ese ser que sería el Padre, que tiene una túnica también azul, porque los tres tienen una túnica azul porque habla de la divinidad, pero vieron que hay sobre la túnica azul del Padre un color como más traslúcido. Los tres también tienen un báculo, una especie de cetro en sus manos, y allí está el Padre, y tanto la figura del medio, que es la de Jesús, como la figura de la derecha, que es la de la túnica verde y que representa al Espíritu Santo, se inclinan hacia la figura del Padre. No sé si se aprecia en la diapositiva, pero sobre la cabeza del Padre, que es el de la túnica traslúcida, a la izquierda de la imagen, hay una casa, por aquello de en las moradas, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Entonces Andrei Rublev quiso dibujar las moradas sobre la cabeza del Padre, que también es una referencia a la Nueva Jerusalén, ciudad que va a descender como un cubo desde el cielo tras el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Interesantísimo. Y después tenemos a la izquierda la figura del Espíritu Santo, a la derecha del cuadro, la figura del Espíritu Santo con la túnica verde, porque el verde simboliza el renuevo, aquel renuevo de aquel Pentecostés que cae sobre la iglesia. No sé si se aprecia, pero sobre la figura esta que representaría el Espíritu Santo, este ser que representa al Espíritu Santo, Andrei Rublev dibujó un monte retrotrayéndonos al monte Sión, donde desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, retrotrayéndonos al monte Sinaí, donde el Señor entrega las tablas de la ley a Moisés, también al monte Carmelo, donde se manifiesta Dios descendiendo como fuego en aquella reclamación del profeta Elías, también el monte Tabor, que es el monte de la transfiguración, donde el Señor Jesucristo se transfigura y aparecen junto a él Moisés y Elías, y ahí tenemos de vuelta una referencia trina, tres personajes, el Señor Jesús, Moisés y Elías. En fin, en la cabeza de Andrei Rublev, el monte sobre la figura, lo que sería la figura del Espíritu Santo, un Espíritu Santo que también, lo mismo que Jesús, tiene una de sus manos puesta sobre la mesa, como ustedes ven. El Espíritu Santo también tiene la mano puesta sobre la mesa porque Él es el que desciende a la tierra. Miren todo lo que podemos advertir en la contemplación de esta pintura y cómo nos acerca el arte de la contemplación a las verdades bíblicas. Recordemos que en esta época, plena Edad Media, la gente no tenía libros, la gente no podía leer la Biblia y había que darles el mensaje de la Biblia a través de la
pintura, a través del arte. Y miren cómo Andrei Rublev, que se toma 14 años para pintar este cuadro, realmente nos está transmitiendo profundas verdades bíblicas. El Espíritu Santo entonces con su mano sobre la mesa porque Él desciende a la tierra. Esa mesa, que es un tipo de la tierra, porque ahí se celebra la Pascua, ahí se comparte el pan y el vino, pero ven qué maravilla que esa mesa está pintada de blanco, porque el altar es blanco, es sin mancha. Otra verdad gloriosa también que advertimos en la pintura. Y bueno, y del monte que está sobre el Espíritu Santo sopla el viento del Ruaj, el viento del Espíritu Santo, que es el que precisamente mueve al árbol, por eso lo ven al árbol inclinado hacia la derecha. Y muy lindo también esto de que el Hijo y el Espíritu Santo estén con sus cabezas inclinadas hacia el Padre, como atendiendo lo que el Padre tiene para decirles. Por otra parte, hay un rectangulito allí debajo de la copa que está en la mesa. No se sabe muy bien qué había en ese rectángulo, pero hay quienes sostienen que en ese rectángulo había un espejito originalmente, hoy día ya no está, porque de esa manera cuando tú te acercabas a contemplar la pintura, tú también te verías reflejado en la pintura. Ahora, aún sin el espejo, solamente cuando tú te acercás a la pintura o solamente estarla contemplando como la estamos contemplando nosotros en este momento, nosotros somos el cuarto invitado a la mesa, porque hay un flanco de la mesa que queda abierto. De un lado está Jesús, a los costados están el Padre y el Espíritu Santo, en la cabecera el Padre, en la otra cabecera el Espíritu Santo, pero hay un lugar abierto para mí, para el espectador, para el que estoy observando la pintura, porque yo soy invitado a participar de este glorioso misterio de la Trinidad. Yo soy invitado a sentarme a la mesa, a participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, con esa túnica azul de Dios, pero también roja de la sangre que Él derramó, con esos dos dedos sobre la mesa, inclinando su naturaleza divina y humana. También soy invitado a la llenura del Espíritu Santo que trae los renuevos verdes sobre mi vida, el fruto que es verde, que es fresco, el fruto del Espíritu Santo, lo que Él despierta en mí cuando yo me entrego al Señor, cuando ese Consolador comienza a vivir dentro de mi vida. Glorioso, y ese Padre, ante el cual esa figura del Padre, que está ahí, ante la cual el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno con Él, pero que se inclinan a Él, porque así es la Trinidad, es uno en el otro, uno vertiéndose en el otro, podríamos decir. Qué maravilla que el arte nos dé la posibilidad de experimentar todo esto, y es una disciplina que tenemos que también poner en práctica nosotros. No solamente la lectura de la palabra, no solamente la alabanza y la adoración, no solamente el estudio de la palabra, no solamente congregarme y estar junto a mis hermanos, no solamente ayunar, sino no solamente orar, no solamente rezar. Todas estas son disciplinas que nos acercan a Dios, pero nosotros en Occidente no tenemos desarrollada la disciplina de la contemplación, que sí la Iglesia Ortodoxa, esa tercera rama del cristianismo, junto con los católicos y los protestantes, la tienen más desarrollada porque la contemplación es más propia de Oriente y es una bendición la contemplación, ¿verdad? Es una verdadera bendición. Tengo citas maravillosas, ¿no? Tengo una cita. La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para volver a bajar y servir al hermano. ¿Esto saben quién lo dijo? Lo voy a repetir. La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para volver a bajar y servir al hermano, que precisamente la contemplación del arte nos hace eso, ¿no? Yo me puedo abismar en la contemplación de esta pintura, puedo pensar el pasaje de Génesis 18, cuando estoy en mi casa puedo orar al leer Génesis 18, pensar en la maravilla de la Trinidad, tener mi tiempo devocional con el Señor,
de alabanza, de adoración, ese momento único de comunión con Dios, ser un invitado, ser el cuarto invitado a esa mesa de la Trinidad, pero después tengo que bajar. Después tengo que bajar del monte y tengo que venir al llano para compartir la bendición con mis hermanos. Bueno, este concepto tan lindo, la existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para volver a bajar y servir al hermano, lo dijo nada más y nada menos que Benedicto XVI. El Papa que no es el Papa Francisco, sino que es el Papa que está retirado. Benedicto XVI, que dicen los católicos que es un gran teólogo, fue el que dijo esto y lo dijo también en relación a esta pintura, ¿no? Me llamó la atención encontrar esa cita de Benedicto XVI en el análisis artístico de la pintura del monje ortodoxo, ¿no? Andrei Rublev. Bueno, entonces ahí tenemos glorioso el pasaje de Génesis 18 y cómo nos habla Génesis 18 con estos tres seres que se le aparecen a Abraham y a Sara, pero que en realidad son el ángel del Señor y es una referencia a la Trinidad. Génesis 22:1 relata cómo Elohim va a hablar con Abraham y le pide que sacrifique a Isaac, el hijo de la fe. En Génesis 22:12 nos dicen tanto que el ángel del Señor, y dice Malach Yahweh en el texto en hebreo, que les quiero contar entre paréntesis que acá tengo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia en hebreo. Tengo todo el Antiguo Testamento en hebreo, pero bueno, está en 4 tomos. El primer tomo, lo tengo acá, es el Pentateuco, y están todos los libros, los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, escritos en hebreo, como el hebreo de los textos originales, y transliterado al español. De modo tal que si tú lo querés leer en español solamente no tiene mucha coherencia, no tiene una coherencia total, porque es una transliteración. Se traduce palabra por palabra del hebreo al español. Bueno, en el texto hebreo dice, Génesis 22:12, que el ángel del Señor, el Malach Yahweh, el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, el Malach Yahweh, le dice a Abraham, al momento que él se disponía a sacrificar a su hijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, que el ángel se arroga la personalidad de Dios, se identifica con Elohim, con Dios mismo, porque le dice, no me has rehusado a mí, yo soy el ángel de Adonai, yo soy el ángel, el Malach Yahweh, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice a Abraham, no me rehusaste a mí, a tu hijo. No le dice el ángel a Abraham en el texto en hebreo, no, yo como ángel te digo, tú no le rehusaste tu hijo a Dios. No, el ángel, que es una forma visible, y se le aparece a Abraham, le dice a Abraham, no me rehusaste a mí, que soy un ángel, pero que soy un ángel que es Dios, no me rehusaste a mí, a tu hijo Isaac. Es maravilloso, ¿no? Y esto es así en el hebreo. No hay un tema acá que alguien te pueda decir, no, lo que pasa es que son las traducciones que están mal hechas. No. Esto está en el texto original en hebreo. La identificación del ángel del Señor con el Señor mismo, con la figura de Dios, es plena también en este texto. El siguiente texto es Génesis 31:11. Y me dijo el ángel del Señor en sueños, Jacob, bla, 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 hablando del ser que tuvo el encuentro con Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, y también patriarca de Israel. ¿No? Esto ya estamos hablando más corrido el tiempo, ya no hablamos de Abraham, no hablamos de Isaac, sino que hablamos de Jacob. Bueno, en un texto que tiene que ver con Jacob, Génesis 31:11, dice, y me dijo el ángel del Señor en sueños. El ángel del Señor se le aparece en sueños a Jacob. Y ese mismo ángel dice 2 versículos más adelante, yo soy el Betel. Yo soy el Dios de Betel. Yo soy Dios. Génesis 31:13. Un ángel que se hace llamar Dios, que se hace pasar por Dios. Si ese ángel no fuera Dios, su rebelión lo condenaría.
Es decir, que este ángel que se le aparece a Jacob y que le habla en sueños y que después le dice, yo soy el Betel, yo soy el Dios de Betel, ese ángel es Dios. Y evidentemente es una teofanía, una manifestación de Jesús antes de encarnar en el vientre de María, en el Antiguo Testamento. Otro texto es Génesis 48:15, otra confesión sobresaliente por parte del patriarca Jacob también, en la cual el ángel del Señor es colocado al mismo nivel que Dios. El Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, dice Jacob, el Elohim, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Génesis 48:15, Abraham e Isaac, el Dios o el Elohim que me mantiene o que me pastorea como un pastor, porque es un amigo, y después dice el ángel que me liberta, el malaj, el ser enviado que me liberta. Hay una plena identificación ahí nuevamente del ángel del Señor con Dios. Ese ángel es el mismo Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque él es Jacob, el mismo Dios bajo cuya presencia anduvieron mis padres, es el mismo Dios que me pastorea, porque es el Dios siempre, aún el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios que es pastor. Por eso Jesús también dice del Evangelio, yo soy el buen pastor. Bueno, Jacob reconocía a Dios como un pastor, como un amigo, una persona que estaba cercana a él. Bueno, el Dios de mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que es pastor, es este ángel que me liberta. Es decir, que este ángel que me liberta es lo mismo que el Dios de mis padres y es el mismo que el Dios pastor. Y en efecto, Él es el buen pastor. Ese ángel es el buen pastor porque ese ángel es una manifestación de Jesús antes de su encarnación en el vientre de la Virgen María. Éxodo 3:2, siguiente texto, describe al ángel del Señor, o Malaj Yahweh, ángel de Jehová, en el texto hebreo original, Malaj Yahweh, el ángel de Jehová, en una llama de fuego. Si avanzamos en el tiempo unos 1000 años, cuando el profeta Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, estuvieron en un horno de fuego durante el cautiverio babilónico, ellos salieron ilesos gracias al ángel que se les apareció y los guardó, cuya apariencia era semejante a hijo de los dioses, Daniel 3:25. Esto para hacer un paralelo en el sentido que el ángel que se le aparece a Moisés en la zarza está en medio del fuego. Y el ángel que 1000 años después se le va a aparecer dentro del horno de fuego a Daniel y a sus amigos también está en medio del fuego. Y Daniel y sus amigos salen ilesos, ¿verdad? Y es un ser, ese ángel que se les aparece a Daniel y sus amigos, un ser de una apariencia también semejante a hijo de dioses. Es decir, hermoso, pero con una apariencia antropomórfica, una apariencia humana, porque también era una teofanía, una manifestación de Jesús. Ahora, en el caso de la zarza ardiente de Éxodo, si el ángel no es Elohim, porque a ver, en el caso del pasaje de Daniel, alguien podría argumentar, bueno, no sé, capaz que era un ángel, pero no era el Señor. No sé. Pero en el caso de la zarza ardiente, si el ángel que se le aparece a Moisés no es Elohim, está con Elohim. Porque en el versículo 4 dice que Dios llama a Moisés de en medio de la zarza. Entonces, ¿qué clase de ángel es que está al lado de Dios, junto a él, siendo uno con Dios, con el Padre, podríamos decir, ministrando con él? Hay una simbiosis, una unión plena identificación también una vez más entre el ángel del Señor que de en medio de la zarza llama a Moisés. Es Dios mismo ese ángel, ese Malaj Yahweh, el ángel del Señor. Otra teofanía, la de Éxodo 3:2. Y en Éxodo 23, versículos 20 y 21, hay una gloriosa promesa del Señor a Moisés en el monte Sinaí. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzcan al lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, le dice Dios a Moisés. Shema, Shema, como Shema Israel, oye Israel, el gran mandato del pueblo judío. Y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
El nombre sagrado de Dios está en ese ángel. Y ese ángel es juez, ya que si no se le obedece, no perdonará a quien contra él se rebele. Ese ángel es Hashem, es el nombre. Hashem o Hashem significa en hebreo el nombre y es otra forma de referirse a Dios. Ustedes muchas veces van a escuchar que los judíos dicen Hashem. Mi Dios es Hashem. Hashem significa en hebreo el nombre. Y como es sagrado el Señor, a veces en vez de llamarle Yahweh, se lo llama por Elohim, se lo llama por, como decíamos hoy, Adonai, mi Señor, se lo llama por Hashem, el nombre, y tantos otros títulos que tiene Dios. Josué 5, 13, 14 relata una vez más la aparición del ángel del Señor. Ven cómo seguimos avanzando en el tiempo. Lo tenemos al ángel del Señor con Agar, la concubina de Abraham, después lo tenemos con Abraham, después lo tenemos en el momento que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, después tenemos al ángel del Señor con Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, después lo tenemos al ángel del Señor unos 400 años después con Moisés, año 1500 antes de Cristo aproximadamente, 1400, y ahora lo tenemos en Josué, ya en la conquista de la tierra prometida, nuevamente. Josué 5, 13, 14, hay un varón que aparece en estos textos que dice, como príncipe, que en hebreo es Shar, como príncipe del ejército del Señor, he venido ahora, dice el ángel, como príncipe, como Shar del ejército del Señor, he venido ahora. Y el versículo 14 dice que Josué yació, se postró. En hebreo el término es shatat. Shatat, que es la palabra número 8371 en la concordancia Strong. Cuando este ángel se le aparece como príncipe del ejército a Josué, Josué shatat, diciendo el verbo en infinitivo, ¿no? Josué shatat, Josué yace, Josué se postra delante de este ángel, lo reverencia y lo adora. No se adora a los ángeles comunes, no en el Antiguo Testamento ni tampoco en el Nuevo Testamento. Recordemos Apocalipsis 22:9, cuando Juan se postra ante el ángel que le da la revelación y el ángel le dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Es decir, que es evidente que el ángel de Apocalipsis no es el ángel de Josué ni el de los otros pasajes analizados, porque en todos estos otros pasajes el ángel se asocia con la divinidad y es divino, es Dios. Mientras que el ángel de Apocalipsis es realmente nada más que un ángel enviado por Dios, una entidad espiritual que es un ángel, pero que no es el ángel del Señor. El de Josué es un mensajero, pero que además es rey, es príncipe del ejército, lo que en hebreo se dice Shar Tzabá o Shar Tsebá, que además esto nos lleva a otro de los títulos del Señor, que es Dios de los ejércitos, el Elohim Tzabaot, ¿no? El Señor Adonai Tzabaot, el Señor de los ejércitos. Bueno, este ángel es el príncipe del ejército, el Shar Tzabá o Shar Tsebá, concordancia Strong 6635, Jehová de los ejércitos, ¿no? Es decir, que hay una asociación ahí también de este ángel con Jehová de los ejércitos. Tremendo, ¿no? Es decir, que el ángel de Josué es uno con el Eterno. Y el texto prosigue diciendo que el ángel le ordena a Josué quitarse el calzado, pues el lugar donde está santo es. Y Josué obedece. Lugar santo es el lugar donde Yahweh, donde Jehová, donde Dios está. Es igual que el pasaje de la zarza en Éxodo 3, donde también Moisés se descalza porque está en el lugar santo. Y ese lugar santo, en el caso de Josué, le es propio al ángel. Su naturaleza es santa y divina. Recordemos que Jesús aceptó adoración. Y acá quiero hacer un paréntesis para decir que hay un aspecto de siervo con el que tendemos a quedarnos de la figura de Jesús, en una especie de lectura romántica de los Evangelios y del Nuevo Testamento. Mucha gente que ni siquiera es cristiana les gusta el Jesús carpintero, les gusta el Jesús que pasaba tiempo con los pobres,
con los pobres materialmente hablando. Les gusta el Jesús que da peces y panes a los pobres cuando tienen hambre, físico. Pero se quedan con esa imagen romántica, como una imagen, podríamos decir, hipilla de Jesús. Imagen que a mí también me encanta, porque es una imagen verdadera y es la de los evangelios. Es el Jesús pescador, es el Jesús carpintero, es el Jesús de las sandalias, es el Jesús de los pobres. Un católico podría decir, es el Jesús de los franciscanos, o es el Jesús de las carmelitas descalzas, ¿no? La negación, la pobreza económica y material, el siervo, el que está para servir al otro, el que se sintetiza totalmente con la naturaleza humana. Y está perfecto. Esa es una arista de Jesús. Pero los hijos de Dios, los que estudiamos la palabra, los que indagamos la palabra, los que conocemos al Señor, sabemos que no hay solamente un Jesús de sandalias y junto a los pobres, sino que hay una otra arista de Jesús, que es la arista del Rey. El Señor también es un ser divino. El apóstol Juan lo describe en Apocalipsis como aquel vestido con túnicas blancas y un cinturón como de bronce que resplandecía, un ser de luz, un ángel realmente. Es el que viene en las nubes a gobernar sobre el planeta Tierra cuando venga en su segunda venida. Hay un aspecto de gloria en nuestro Señor Jesucristo. Y esto también yo ya lo mencioné en el primer estudio. ¿Vieron cómo se sobreponen, se superponen los estudios? El primer estudio, porque hay una coherencia en todo esto. El primer estudio, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. Entonces, este príncipe del ejército que se le aparece a Josué, tiene un aspecto de ejército, de gloria, de rey, un aspecto de riqueza, no de pobreza material, sino de riqueza aún material. Y quiero decir algo que aprendí hace muy poquito, y ya lo voy a compartir la semana pasada. Una estudiosa de la palabra, que así como no todos, la gente no está 100% de acuerdo con todo lo que yo enseño, yo tampoco tengo por qué estar 100% de acuerdo con lo que otros maestros enseñan, ¿no? Pero hay una mujer que sabe mucho que se llama Sonia Waters, y Sonia Waters decía, ¿no? Un detalle sobre la ropa de Jesús en el cual yo nunca había reparado, y es que la túnica de Jesús no era una túnica de un pobre. Cuando Jesús muere, ¿se acuerdan que los romanos sortean, echan suerte sobre su túnica, se la reparten? Porque las túnicas más pobres constaban de diferentes costuras, de diferentes partes, y vos la podías repartir. Pero la túnica de Jesús era de una sola costura. Eso significa que era una túnica de una muy buena calidad. Es decir, que Jesús no se vestía como un pordiosero. Jesús no se vestía con lujos, con excesos, pero tampoco se vestía como cualquiera. Él tenía una túnica de una sola costura, una túnica que tenía su clase, digamos, que tenía su fineza, que tenía su cuidado, aún en la estética, en la calidad de la tela, ¿verdad? De buena calidad. Por eso los soldados también dijeron, bueno, no vamos a arruinar esta túnica de tan buena calidad, la tiramos suertes y que se la quede el que tenga más suerte y se va a llevar una túnica de muy buen precio, como hoy día quien se quedaría con una ropa de marca, ¿no? Es decir, una prenda de buena calidad. Bueno, un detalle interesante que digo, también tenemos que tener la visión completa de nuestro Señor Jesús. No solamente el Jesús de las sandalias o el carpintero o el que se sienta con los pobres y produce pan y peces, panes y peces. También hay un Jesús rey, hay un Jesús de gloria, hay un Jesús que viene en las nubes del cielo, hay un Jesús que es el Señor de los ejércitos, hay un Jesús que es juez. Y tenemos que también meditar sobre eso. Jueces 2.1 dice que el ángel de Yahweh
no invalidará jamás mi pacto con vosotros. Acá ya avanzamos, pasamos Josué y ya vamos al libro de los jueces. Después de Josué viene la línea de los jueces, que son aquellas personas que gobiernan Israel antes de instaurarse la monarquía con Saúl, David y Salomón. Y en Jueces 2:1 dice el ángel de Yahweh, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Cuando a lo largo de todo el libro de Éxodo, Elohim, Dios, es quien pacta con los hebreos en el monte Sinaí. Es el pacto de Dios, el pacto de Elohim con su pueblo. Pero aquí en Jueces capítulo 2, versículo 1, el ángel dice que es su pacto. Entonces, ¿es el pacto de Dios o es el pacto de este ángel, del ángel de Yahweh? Bueno, lo que pasa es que el ángel de Yahweh, el ángel de Dios, el ángel del Señor, es Dios, porque es una teofanía, es una manifestación de Jesús antes de su encarnación. Entonces es lo mismo el pacto de Dios que el pacto del ángel de Dios. La naturaleza compleja de Dios. Hay más para decir en todo esto, ¿no? Porque acá entra también, pero no quiero confundir y no nos queda mucho tiempo. Quiero pasar al siguiente texto, ¿no? Jueces 6, 11, 12, en el llamamiento de Gedeón declara, acá tenemos otro juez, ¿no? Uno de los jueces, que fue Gedeón, de los que gobernaron sobre Israel. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra y le dijo, y 2 versículos más adelante, en el 14, el texto dice respecto a este ángel, y mirándole Yahweh, y se volvió Yahweh, dice el texto original, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Es decir, Gedeón está en un determinado lugar y Dios quiere que cumpla la misión de ser levantado como juez y de liberar a Israel de la opresión de los madianitas, que eran un pueblo bárbaro. Y se le aparece el ángel de Yahweh para animarlo a Gedeón a que vaya a liberar al pueblo, y dice, es el ángel del Señor, pero en un momento dice, y mirándole Yahweh, y mirándole Dios a Gedeón, es decir, el que lo está mirando a Gedeón es el ángel, pero no dice, y mirando el ángel a Gedeón, le dijo, anda con esta tu fuerza porque yo estoy contigo. No, dice, y mirándole Yahweh y mirándole Dios a Gedeón, le dijo, anda con esta tu fuerza porque yo estoy contigo. Y el texto hebreo dice, y se volvió Yahweh, como diciendo, ese ángel es Yahweh, es Dios mismo, y se volvió a Gedeón y mirándolo le dijo, anda. Es decir, que en el texto hebreo está diciendo que ese ángel es Yahweh. Entonces, no es solamente el Padre que está en el cielo, también hay una teofanía, una manifestación visible de Dios en la tierra, que es el ángel del Señor, y que es la figura de su Hijo, Jesucristo, que en ese momento todavía no había encarnado, porque estamos hablando del año 1300 a.C. Tremendo. Finalmente, y con este versículo termino, Jueces 13:18 relata que este misterioso ángel se le aparece a Manoa, el padre de Sansón, que va a ser otro juez de Israel, Sansón. El ángel se le aparece a Manoa y a la esposa de Manoa. Y antes de ascender en una llama del animal sacrificado, porque Manoa y su esposa lo honran a este visitante que se les aparece, a este ser humano que se les aparece, a esta persona con forma de hombre que se les aparece, lo honran y le ofrendan un animal. Y en la llama que sube de ese animal que Manoa y su esposa, los padres de Sansón, le ofrecen a este ángel, el ángel asciende al cielo. Y este ángel se hace llamar a sí mismo admirable. Acuérdense, esto está en Jueces capítulo 13, versículo 18. El ángel se hace llamar a sí mismo admirable. Cuando yo voy al término admirable en hebreo, el término admirable en hebreo es peleh. Pero el hebreo, que tiene este jueguito de leer las palabras de atrás para adelante, cuando yo leo el término peleh en hebreo, de atrás hacia adelante, que sería como en español leer la palabra admirable de atrás hacia adelante, en hebreo
Peleg, leído de atrás hacia adelante, forma la palabra Aleph, que es la primera letra del alfabeto y que, como dije hoy, se asocia con la divinidad. Es decir, que este ángel que se le aparece a Manoa y a su esposa, los padres de Sansón, se hace llamar a sí mismo admirable, Peleg, que está diciendo también: mi nombre es Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Yo soy desde el principio, yo soy uno con el Eterno, yo soy el Eterno, porque la letra Aleph es Dios, está relacionada con Dios en el hebreo. Y ese ser asciende en una llama con la cual habían sacrificado un animal, Manoa y su esposa. Es decir, que ahí, una vez más, hay una clara identificación entre el ángel del Señor y nuestro Dios. Así que hasta ahí llegamos con estos 11 términos del misterioso ángel del Señor, y me quiero despedir del programa de hoy, evidentemente con la diapositiva número 8, una vez más, Esteban, la diapositiva de el icono de la Trinidad de Andrei Rublev. Y si vamos a la siguiente diapositiva, es nuevamente la pintura de Andrei Rublev, pero está escondida en esta pintura el cáliz, la copa de la que bebió nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre, y que por esa sangre nosotros hemos sido limpiados, por ese misterioso ángel que se hizo carne y que en un momento dejó de manifestarse solamente con una forma visiblemente de varón, y se hizo carne en el vientre de María, y siendo un ser humano, dio su vida por nosotros a través de su bendita sangre. Te dejo con esta imagen y me despido hasta el próximo encuentro, hasta la próxima semana.